La profesora había pedido a un jubilado que cuidara de su casa. Cuando regresó, no lo reconoció y rompió a llorar amargamente. Bienvenidos a Historias Reales, el canal donde cada relato es una puerta a un mundo lleno de emociones, sueños y sorpresas inesperadas. Hoy les traemos una historia que comenzó como un simple acuerdo, casi sin importancia, pero que el destino transformó en algo mucho más grande y emocionante. Mientras nos acompañan, queremos saber desde dónde nos escuchan hoy. Desde la fría y nevada Siberia, el cálido sol de Tashkent, la vibrante ciudad de Nueva York, o tal vez desde un tranquilo rincón a orillas del Volga, nos maravilla cómo nuestras historias cruzan continentes y tocan corazones tan distintos. Elena Petrovna subió los escalones de su casa con lentitud y esfuerzo. Una pesada bolsa de libros le lastraba dolorosamente el hombro. Hacía 2 años, habría subido esos escalones con facilidad, casi alegremente, sabiendo que Mikhail la recibiría con una comida caliente y preguntas curiosas sobre su día en la escuela. Ahora, sin embargo, cada paso le resultaba pesado y solo el silencio le esperaba en el interior. Se detuvo en la puerta para recuperar el aliento. A la luz dorada del sol poniente, la casa parecía especialmente grande y inquietantemente vacía. La vieja mansión de 2 pisos, heredada de su abuela, exigía un mantenimiento constante, una tarea que en otro tiempo había desempeñado con diligencia su difunto marido. Ahora, el óxido rojo rayaba las tuberías y la pintura descascarillada enmarcaba las ventanas, silenciosos recordatorios de su creciente abandono. «Buenas tardes, Elena Petrovna», la saludó una voz detrás de ella. Se volvió y vio a un hombre alto, de unos 60 años, con barba gris y ojos amables y perspicaces. Era Víctor Andreevich, su vecino de enfrente, que se había mudado allí recientemente. Se habían cruzado varias veces en la parada del autobús, pero sus conversaciones habían sido poco más que saludos corteses. «Buenas tardes, Víctor Andreevich», respondió ella, al darse cuenta de que él también volvía del autobús. Llevaba una voluminosa bolsa de herramientas. «¿Otra vez has salido tarde del trabajo?», preguntó él, acercándose. Aunque su rostro estaba marcado por el cansancio, su mirada seguía siendo aguda y atenta. «Sí», respondió ella, esbozando una leve sonrisa. «Estoy preparando a los niños para un concurso de literatura. Ya sabe cómo es, sobre todo hoy en día, que los libros tienen que competir con los teléfonos por su atención». Al mencionar el trabajo, su voz se animó un poco. Víctor asintió con comprensión. «Tiene una profesión muy exigente. Yo he trabajado con gente toda mi vida. Sé lo que significa dedicarse en cuerpo y alma a cada alumno». Permanecieron en silencio durante un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Elena se fijó en sus manos, ásperas y callosas. Nada que ver con las manos suaves de un hombre que se pasa el día detrás de un escritorio. Desde luego, no son manos de oficina, pensó. Entonces, como si le hubiera leído el pensamiento, Víctor volvió a hablar. «Elena Petrovna, ¿ha pensado en renovar su casa? He visto algunas goteras en el techo». Su tono era cauteloso, pero Elena le interrumpió rápidamente. Lo sé, es solo que no he tenido tiempo, y ahora también tengo estos cursos», suspiró, apartándose unos mechones grises que se le habían escapado del moño. «¿Cursos?», preguntó él con sincero interés. «Formación profesional, 1 mes en el centro regional. Es un nuevo programa para trabajar con niños con necesidades especiales», explicó ella, aunque su mente parecía estar en otra parte. «Pero me da miedo dejar la casa sola. Ha habido varios robos en el barrio». Víctor se movió incómodo, claramente indeciso. Ella veía que quería decir algo, pero le costaba encontrar las palabras. «Podría echarle un ojo a la casa», se ofreció finalmente. «Estoy jubilado. Tengo tiempo y experiencia. Antes era gerente». Elena lo miró sorprendida. Sabía muy poco de aquel hombre tranquilo que vivía solo al otro lado de la calle. «Pero somos prácticamente desconocidos», comenzó a decir. «Llevamos 6 meses viviendo uno frente al otro», dijo Víctor con amabilidad. «Y no tengo nada mejor que hacer. La jubilación puede ser monótona». Se encogió de hombros, aunque sus ojos delataban una pizca de tristeza. Elena dudó. Su oferta era, en realidad, un alivio. Le preocupaba dejar la casa desatendida.
pero dar las llaves a alguien a quien apenas conocía. Entiendo su vacilación, dijo Víctor, como si le hubiera leído el pensamiento. Tome mi número. Pregunte por ahí. Hable con los vecinos. Luego decida. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo y se la entregó. Elena la cogió automáticamente. En ella se leía, Víctor Andreevich Morozov, arquitecto. ¿Arquitecto?, preguntó ella, sorprendida. Lo era, respondió él evasivamente. Ahora solo soy un vecino dispuesto a ayudar. Ella se quedó en la puerta, girando distraídamente la tarjeta entre sus dedos. Había algo en él que le inspiraba confianza. Tal vez la mirada cansada de sus ojos tan parecida a la suya o la sinceridad de su oferta. Me voy dentro de 2 semanas, dijo ella por fin. Si lo dice en serio. Lo digo en serio, asintió Víctor. Tómese su tiempo. Piénselo bien. Tengo una olla en el fuego. Empezó a alejarse, pero se detuvo después de unos pasos. No te preocupes por el techo. Si pasa algo, te lo diré. Elena lo vio desaparecer en su casa. Luego miró la tarjeta que tenía en la mano. Arquitecto, murmuró mientras se daba la vuelta hacia su casa. Por lo que parecía ser la última vez. Mikhail le había abierto esa misma puerta una vez. El recuerdo le atravesó el corazón. En casa. Se sentó en la cocina durante un largo rato, bebiendo té frío y pensando en lo importante que era realmente la próxima formación. El nuevo programa podría mejorar significativamente su capacidad para trabajar con alumnos como el pequeño Dinka, de su clase, que todavía tenía dificultades para leer. Sin embargo, la idea de dejar su hogar la inquietaba. Se levantó y se acercó a la ventana que daba a la casa de Víctor. Un suave resplandor iluminaba las ventanas y macetas con geranios en flor adornaban el alféizar. Todo parecía ordenado, cálido y acogedor. Quizás debería darle una oportunidad, se dijo en voz baja mientras corría las cortinas. Al día siguiente, mientras tomaba el té en la sala de profesores, Elena le contó a su amiga María Ivanovna la oferta de su vecino. «¿Víctor Morozov, el antiguo profesor de matemáticas? Lo conozco», exclamó María. «Era arquitecto en nuestro instituto de diseño. Trabajó en algunos proyectos notables. Pero luego ocurrió algo trágico. Perdió a su familia en una catástrofe natural y se jubiló anticipadamente». Elena escuchó en silencio, con el corazón encogido. Resultaba que ella y Víctor tenían más cosas en común de lo que había imaginado. Esa misma tarde, cruzó la calle y llamó a la puerta de Víctor. Él abrió rápidamente, casi como si la estuviera esperando. «Por favor, pasa», dijo. El interior era modesto, pero estaba decorado con buen gusto. En las paredes colgaban planos arquitectónicos en elegantes marcos y las estanterías estaban llenas de libros gastados. «He pensado en tu oferta», comenzó Elena, acomodándose en el sillón que él le había ofrecido. «Y si realmente estás dispuesta, estaré encantado de ayudarte», interrumpió él con delicadeza. Discutieron los detalles logísticos, la fecha de su partida, la frecuencia con la que había que regar las plantas, dónde encontrar las llaves de repuesto. Víctor escuchó con atención, haciendo alguna que otra pregunta reflexiva. «Y una cosa más», añadió Elena tras una pausa. «Si le pasa algo a la casa, no intentes arreglarlo. Solo avísame». Víctor asintió, aunque Elena notó que sus ojos estudiaban la casa, como si la evaluara con ojo profesional. El día antes de su partida, le entregó las llaves. Víctor las recibió con solemne tranquilidad, como si aceptara una preciada reliquia familiar. «No te preocupes», dijo. «Tu casa está en buenas manos». Elena acababa de subir al autobús cuando vio a Víctor de pie en la puerta. Él levantó la mano para despedirse y ella le respondió de la misma manera. Había algo profundamente tranquilizador en la forma en que él vigilaba su casa. Cuando el autobús se alejó, Elena se volvió para mirar por última vez el hogar que dejaba atrás, sin saber que volvería a una vida que sería completamente diferente. Víctor se quedó en la puerta, mirando hasta que el autobús desapareció tras la curva. Se había llevado a Elena, la profesora, y con ella, el último vestigio de duda sobre lo que estaba a punto de hacer. El peso de las llaves en su bolsillo le recordaba la confianza que ella había depositado en él. Se volvió hacia la casa. Por primera vez en años, sintió un destello de determinación.
Un mes no era un periodo de tiempo insignificante. Con determinación, se podía lograr mucho, y Víctor no solo tenía la voluntad, sino también la experiencia, largamente dormida, para llevar a cabo el cambio. Abrió la verja y caminó lentamente por el sendero que conducía a la casa. Los viejos tilos que flanqueaban el camino eran encantadores, pero necesitaban una poda. A pesar de sus evidentes problemas, la casa le pareció sólida, bien diseñada y fundamentalmente sólida. Estaba claro que había sido construida con mucho cuidado. Al entrar en el espacioso vestíbulo, le recibió un ligero olor a humedad. El aire pedía a gritos que lo renovaran. Recorrió las habitaciones, catalogando mentalmente su estado. El papel pintado de las esquinas se había oscurecido, probablemente debido a una gotera. El parquet del salón se había deformado cerca de la ventana, otra señal de mal aislamiento. El cuarto de baño tenía moho y el estudio, evidentemente el del difunto marido de Elena, adolecía de mala ventilación. En una pared colgaba una fotografía de un hombre de unos 50 años con traje formal, estrechando la mano a unos funcionarios. Otros marcos contenían imágenes de Elena y su marido junto al mar, riendo y abrazándose. Víctor sintió una punzada en el pecho al contemplar la alegría capturada en las fotos. Subió al segundo piso, examinando cuidadosamente cada habitación. Había cajas, muebles viejos y juguetes de niños guardados. Quizá restos de una época en la que Elena aún soñaba con recibir a sus nietos en esta casa. Víctor entendía muy bien ese sentimiento. Él también había imaginado alguna vez a su hija trayendo a sus hijos a esta misma casa. Se detuvo en el centro de la habitación, cerró los ojos e inhaló profundamente, deseando que los recuerdos se desvanecieran. No conducían a nada útil. Era mejor permanecer anclado en el presente. De vuelta en la sala de estar, encendió la luz y examinó el techo con atención. En una esquina se veían claramente viejas manchas de agua, evidencia de una gotera en el techo. Víctor sacudió la cabeza. Si no se ocupaba de eso ahora, no tardaría mucho en ponerse en peligro no solo el techo, sino también las vigas estructurales. «Bueno, vieja casa», murmuró a las paredes. «Veamos qué podemos hacer contigo». A la mañana siguiente, Víctor se despertó con una sensación que le había eludido durante años: claridad de propósito. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente lo que le depararía el día. Después del desayuno, se dirigió a la casa de Elena, o más bien, a la casa que ahora estaba temporalmente bajo su cuidado. Empezó por el tejado, apoyando una escalera que había sacado de debajo del cobertizo contra la pared, y subiendo con cuidado. Lo que encontró no le sorprendió, aunque sin duda le desanimó. Varias tejas estaban agrietadas, el borde del canalón estaba roto y, lo que era aún más preocupante, el fieltro del tejado se había desprendido en varios lugares, dejando pasar el agua. «Una semana entera de trabajo», murmuró mientras bajaba. Víctor pasó el resto del día elaborando una lista detallada de los materiales y herramientas necesarios. Décadas de experiencia en arquitectura le habían dejado un impresionante arsenal de herramientas, muchas de las cuales habían estado acumulando polvo en el garaje hasta ahora. El miércoles por la mañana, Víctor se dirigió a la ferretería. Al escuchar el alcance de las reparaciones que pretendía realizar, el dependiente se ofreció a entregarle los materiales, y Víctor aceptó encantado. A sus 60 años, cargar sacos de cemento ya no era tan fácil como 30 años atrás. Al mediodía, el patio de Elena estaba lleno de pilas ordenadas de tejas, rollos de tela asfáltica y bolsas de herramientas. Víctor se paró frente a ellas, sintiéndose como un general que inspecciona el campo antes de una campaña crucial. Su vecina, una anciana llamada Antonina Semenovna, se acercó a la cerca. «Víctor Andreevich, ¿estás haciendo renovaciones?» «Sí, solo estoy arreglando el techo», respondió con modestia. No quería que las lluvias otoñales causaran más daños. «Buena idea», asintió ella. «Mientras Elena Petrovna está fuera, es el momento perfecto. Es una buena persona, pero está muy ocupada. La casa, aunque es preciosa, ha estado un poco descuidada desde que falleció Mikhail Andreevich».
Víctor asintió cortésmente y volvió al trabajo. Cada día se sumergía más en las reparaciones. Lo que comenzó como un trabajo en el techo pronto dio lugar a problemas más graves. Al bajar a inspeccionar las goteras, descubrió un deterioro aún mayor. El cableado eléctrico databa de la época soviética. El aislamiento se desmoronaba en varias zonas y los radiadores de algunas habitaciones apenas funcionaban. «Esto es un peligro de incendio», murmuró, examinando el viejo cuadro eléctrico. Era solo cuestión de tiempo que se produjera un cortocircuito. Al final de la primera semana, se alzaba en el patio una modesta torre de construcción, alquilada para el trabajo. Los vecinos se habían acostumbrado al zumbido diario de los taladros y al ruido rítmico de los martillos que provenía de la casa de Elena. Víctor trabajaba sin descanso, sin prisas. Primero había que restaurar el tejado, y lo hizo con mucho cuidado. Al mismo tiempo, revisó los sistemas eléctricos y de calefacción, inspeccionando todas las tuberías en busca de desgaste. Cada tarde, Antonina Semenovna aparecía con un termo de té. «Bebe, tío Víctor», le decía. «Estás aquí desde el amanecer hasta el anochecer». «Este tipo de trabajo no se puede dejar a medias», respondía él, enderezando su dolorida espalda. Al cabo de 2 semanas, la transformación era notable. El techo había sido completamente renovado. Se había instalado un nuevo cableado eléctrico en toda la casa y se habían sustituido los radiadores rotos. La casa ya no estaba simplemente en pie, sino que estaba volviendo a la vida. Víctor incluso se tomó el tiempo de pintar los marcos de las ventanas y arreglar la valla. Cada noche se sentaba en la casa de Elena, estudiando los planos y planificando meticulosamente las tareas del día siguiente. Curiosamente, esa casa le transmitía una sensación de calma, quizá porque aún conservaba los rastros de la vida de otra persona, de una familia y del amor. Tras perder a su mujer y a su hija, su propia casa se había convertido en un museo de recuerdos dolorosos. Pero aquí se trataba de una historia diferente, triste, pero no exenta de esperanza. En la tercera semana, Víctor centró su atención en la renovación interior y decidió reformar las paredes de varias habitaciones, donde el papel pintado estaba muy deteriorado por el paso del tiempo. Mientras quitaba el papel pintado del dormitorio de Elena, descubrió otra capa mucho más antigua, de antes de la guerra. Y debajo de ella, un panel de madera que inmediatamente despertó sus sospechas. Al golpearlo, Víctor se dio cuenta de que había un espacio hueco detrás del panel. «Interesante», murmuró, decidiendo no tocarlo por el momento. «Quizás sea solo una peculiaridad de la construcción de la casa antigua». Al final de esa semana, Víctor se sentía más cansado de lo que había previsto. El trabajo avanzaba a buen ritmo, pero su cuerpo le recordaba que la edad no perdía batalla. A veces le dolía el corazón, sobre todo después de subir escaleras cargando con materiales pesados. «No es nada», se tranquilizó. «Solo una semana más y habrá terminado». Era un jueves caluroso de la 4ª semana y Víctor estaba instalando un nuevo canalón en el tejado. A pesar de sentirse agotado desde por la mañana, persistió obstinadamente, sabiendo que Elena volvería al día siguiente. Entonces ocurrió. Un dolor repentino y punzante le atravesó el pecho, como si le hubieran clavado un cuchillo al rojo vivo. Sus manos se debilitaron, haciendo que la herramienta se le resbalara de las manos y comenzó a perder el equilibrio. «Ahora no», pensó desesperadamente aferrándose al canalón, pero su cuerpo se negó a obedecerle. Lo último que recordó fue caer desde una altura de 2 metros, mientras en algún lugar debajo, la voz de su vecina Antonina Semyonovna gritaba su nombre. La ambulancia llegó en 10 minutos. Antonina corrió alrededor de Víctor, que estaba inconsciente, llorando repetidamente. Tío Vitia, ¿qué has hecho?» Los médicos diagnosticaron rápidamente un ataque al corazón y lo llevaron rápidamente a la sala de cardiología. Cuando Víctor recuperó la conciencia, ya era la mañana siguiente. Su primer pensamiento fue para Elena, que regresaba de su baja por enfermedad. Llamó inmediatamente a Antonina y le pidió que se reuniera con Elena y le explicara la situación. Su voz temblaba de emoción, pero prometió transmitirle todo. Mientras tanto,
Elena estaba en el autobús de vuelta a casa, sin saber lo que le esperaba. El autobús recorría suavemente las curvas familiares de la carretera mientras Elena contemplaba los campos y bosques que pasaban. Su formación había ido bien, había aprendido mucho y descubierto nuevos métodos para trabajar con niños con necesidades especiales. Su bolso estaba lleno de apuntes y libros que sin duda le serían muy útiles en el trabajo. Sin embargo, todo eso palidecía en comparación con la idea de volver a casa. Después de vivir un mes en la residencia del instituto, compartiendo habitación con una profesora de un distrito vecino, la experiencia le había resultado instructiva y interesante, pero echaba de menos sus 4 paredes y el jardín, donde seguramente las peonías estarían en flor. Se preguntaba cómo estaría Víctor. Lo había llamado 3 veces durante el último mes, aunque sus conversaciones habían sido breves. Él le había asegurado que todo iba bien, que la casa estaba intacta y que había regado las flores. La última vez que hablaron había sido solo una semana antes. Cuando llamó ayer, nadie respondió. Supuso que estaría haciendo recados. El autobús se detuvo en el centro de la ciudad. Elena recogió su pesada bolsa y se preparó para bajar. Solo tenía que caminar hasta la parada del autobús y hacer un corto trayecto hasta su barrio. Mientras esperaba el autobús, sonó su teléfono. El número no le resultaba familiar. «Hola», respondió. «Elena Petrovna, soy Antonina Semyonovna, su vecina». La voz de una anciana agitada se escuchó al otro lado de la línea. «Hola», respondió Elena, sorprendida. «¿Cómo consiguió mi vecina su número? ¿Ya está de camino a casa?» El tío Vitia, es decir, Víctor Andreevich, me pidió que me asegurara de avisarle. Se le encogió el corazón. Algo había pasado en la casa. ¿Un incendio? ¿Un robo? ¿Qué ha pasado? Interrumpió con urgencia. Está en el hospital. Ayer sufrió un infarto y se cayó del tejado, respondió apresuradamente Antonina Semyonovna. Pero está vivo, no te preocupes, los médicos dicen que se pondrá bien. Elena se sintió mareada. ¿Víctor está en el hospital?, repitió con voz temblorosa. ¿Qué hacía en el tejado? ¿En qué hospital? Después de recibir la dirección, Elena se dio la vuelta y buscó apresuradamente un taxi. Los pensamientos sobre la casa se desvanecieron. Su única preocupación ahora era el estado de Víctor. En la sala de cardiología, le dijeron que el horario de visitas era de 4:00 a 6:12 del día, eran solo las 2:02 del día y ella no era familiar. Estaba cuidando mi casa, explicó Elena con incertidumbre. La enfermera la miró con simpatía. Espere en el pasillo, voy a preguntar al médico. Elena se sentó en una silla rígida, sin saber qué hacer. Tenía la bolsa con los libros de texto cerca, pero no podía concentrarse en mirar el móvil. 30 minutos más tarde apareció un joven con bata blanca. ¿Viene a ver a Víctor Andreevich Morozov?, preguntó. Soy el doctor Semenov. Ha sufrido un infarto, pero ha sido relativamente leve. Está respondiendo bien al tratamiento y el pronóstico es favorable. Elena no pudo evitar preguntar, ¿qué hacía en el tejado? El médico se encogió de hombros. Los vecinos dicen que estaba arreglando algo y se esforzó demasiado. La observó con atención. ¿Es usted su hija? No, él estaba cuidando mi casa mientras yo estaba fuera, aclaró ella. ¿Puedo verlo? Por supuesto. Pero por favor no lo moleste, todavía está muy débil. Elena asintió y siguió al médico por un largo pasillo del hospital, donde el olor antiséptico se mezclaba con algo agrio que flotaba en el aire. Dentro de la sala, el ambiente era tranquilo. Solo una leve tos y el susurro de las páginas de un periódico rompían el silencio. Víctor yacía junto a la ventana, pálido, pero con los ojos que se iluminaron inmediatamente al ver a Elena. «Elena Petrovna, has vuelto», dijo, tratando de incorporarse. Túmbate, le instó ella, acercándose a la cama. ¿Cómo te encuentras? No tengo nada. Sigo vivo, sonrió débilmente. Siento que hayas salido así. Quería terminar todo antes de que llegaras. ¿Terminar qué?, preguntó Elena, desconcertada. Víctor bajó la mirada avergonzado. El techo. Y retocar la pintura aquí y allá. La casa es preciosa. Solo necesitaba un poco de cuidado. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Este hombre, prácticamente un desconocido,
Yacía en el hospital por haber intentado arreglar su casa. Víctor Andreevich, ¿por qué? Solo te pedí que le echases un ojo, dijo ella en voz baja. ¿Lo entiendes? Él dudó, buscando las palabras adecuadas. Me picaban las manos. Me he pasado toda la vida construyendo y ahora estoy jubilado sin hacer nada. Y aquí hay una casa tan bonita, solo un poco descuidada. Había un tono en su voz que Elena no había notado al principio, pero que luego reconoció como soledad. El mismo tono que ella misma escuchaba cuando hablaba de su trabajo y sus alumnos. El médico dice que te recuperarás pronto, dijo ella. ¿Y la casa? Antonina Semyonovna mencionó el techo. Casi terminada, respondió Víctor, animándose. De hecho, quería darte una sorpresa, pero has salido como siempre. Se volvió cautelosamente hacia ella. Mis herramientas siguen en tu jardín. Tendremos que sacarlas. No pienses en eso ahora, le interrumpió Elena. Los médicos dicen que te darán el alta en 5 días si todo va bien. Te visitaré todos los días, añadió con firmeza. Víctor la miró sorprendido. No tienes por qué hacerlo. Estás aquí por mi casa, así que ahora es mi problema. Elena se quedó con él hasta que terminó el horario de visitas. Víctor le contó el trabajo que había hecho en la casa y mientras ella escuchaba, se dio cuenta de la magnitud de la renovación que había emprendido. Todo por pura buena voluntad. ¿Tuviste que comprar materiales?, preguntó ella. Sí, algunas cosas, pero no te preocupes. Guardé todos los recibos, le aseguró Víctor rápidamente. Ya lo arreglaremos más adelante, asintió Elena, aunque en su corazón ya había tomado una decisión. Cuando regresó a casa, se preparó para lo peor. Las historias de sus amigos sobre reparaciones caseras mal hechas llenaban su mente, pero lo que vio superó incluso sus expectativas más descabelladas. La casa había sufrido una transformación extraordinaria. El techo no solo estaba reparado, sino que parecía nuevo. Los marcos de las ventanas, recién pintados, resaltaban vívidamente contra las paredes y las tuberías ya no goteaban óxido. En el interior, las mejoras eran aún más llamativas. Se habían instalado enchufes e interruptores nuevos en toda la casa y varias habitaciones lucían papel pintado en tonos suaves y elegantes. El cuarto de baño brillaba de limpieza. No quedaba rastro de moho. Elena recorrió la casa, asombrada de que este hombre hubiera dedicado todo un mes de trabajo incansable, no solo a solucionar los problemas evidentes, sino también a mejorar la comodidad y la belleza de la casa. Sobre la mesa de la cocina había una nota escrita con letra cuidada. Elena Petrovna, siento no haber podido terminar todo en el sótano. He dejado algunas herramientas y pintura. Quizá le sean útiles. Le deseo lo mejor. Víctor. Apretando la nota contra su pecho, las lágrimas de gratitud brotaron y se derramaron. Hacía mucho tiempo que no lloraba de tan profunda gratitud. Su corazón se llenó de emoción. Alguien había dado nueva vida a su hogar sin ningún motivo egoísta. Simplemente por bondad. Esa noche, volvió a recorrer todas las habitaciones, observando atentamente cada detalle. En el dormitorio, se fijó en que el papel pintado se estaba despegando ligeramente en una esquina. Al mirarlo más de cerca, vio que solo era la capa superior, que dejaba ver algo oculto debajo. «Qué raro», murmuró, pero decidió no tocarlo. Decidió enseñárselo a Víctor al día siguiente. Quizá él supiera qué había debajo. A la mañana siguiente, Elena llegó al hospital con una gran bolsa llena de pasteles caseros, un tarro de mermelada y varios libros. «Ni siquiera puedo pensar en comida casera», dijo Víctor riendo al ver los dulces. «Ahora estoy a dieta, dáselos a tus compañeros de piso». «Y los libros son para ti», respondió Elena con una sonrisa. «Pensé que estarían aburridos ahí tirados». Mientras hablaban, Víctor le contó cómo había empezado las reformas y las sorpresas inesperadas que se había encontrado, hablando con entusiasmo profesional. Elena se dio cuenta de lo mucho que significaba aún para él ese trabajo. «Y sobre la pared del dormitorio», dijo ella, «donde el papel pintado es nuevo en la esquina, ¿hay algo debajo?». Víctor sintió curiosidad. «Sí, noté un hueco detrás del panel. Quizá un nicho o un armario empotrado antiguo. ¿Por qué no lo investigaste?». «No me corresponde descubrir los secretos de otras personas», se encogió de hombros. «Es tu casa y tú decides».
Elena sonrió, impresionada por su sensibilidad incluso en asuntos tan insignificantes. Los días pasaron rápidamente. Cada mañana, Elena iba al colegio y después de comer, visitaba a Víctor. Su amistad floreció sin esfuerzo. Descubrieron muchos intereses comunes: el amor por la lectura, la soledad que deja la pérdida de seres queridos y la búsqueda compartida del sentido de cada día. Víctor le hablaba de sus proyectos arquitectónicos más queridos, mientras Elena le contaba historias sobre sus alumnos y la importancia de conectar con cada niño. ¿Sabes?, dijo el pensativo un día. Nunca pensé realmente que estaba construyendo casas para personas. Creía que solo estaba haciendo mi trabajo. Pero ahora lo entiendo. Las casas deben estar vivas y llenas de vida. Eso es exactamente lo que has hecho con mi casa, respondió Elena en voz baja, reconociendo la vida que él le había devuelto. Al final de la semana, Víctor recibió el alta. Elena insistió en acompañarlo a casa. Ahora tienes que descansar y recuperar fuerzas, le instó ella. No te preocupes, te haré caso, prometió él. No quiero volver al hospital. De pie frente a su casa, Elena luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresar su gratitud. Finalmente, dijo: Víctor Andreevich, mañana voy a investigar esa extraña pared del dormitorio. ¿Le gustaría acompañarme si el médico lo aprueba? Por supuesto. Él la miró con sincero interés. Por supuesto, me encantaría. Tengo mucha curiosidad por ver qué hay allí. Hasta mañana, entonces, sonrió Elena. Pero no se esfuerce demasiado esta noche. Reflexionó profundamente sobre las últimas semanas y se maravilló de lo impredecible que podía ser la vida. Solo le había pedido a su vecino que vigilara su casa y, a cambio, había recibido mucho más. Un amigo sincero y la reconfortante certeza de que la soledad no era una condena. Al día siguiente les esperaba el enigma de la vieja casa, y por alguna razón, Elena estaba segura de que eso solo era el principio. A la mañana siguiente, Elena se despertó inusualmente temprano. No podía explicar por qué, pero el misterio que rodeaba la pared del dormitorio la había mantenido inquieta toda la noche. Después del desayuno, volvió al lugar donde se había colocado el nuevo papel pintado. Una vez más, le pareció vislumbrar algo detrás del panel de madera. Víctor llegó puntualmente a las 10 de la mañana. Aunque todavía se le notaba débil por la estancia en el hospital, sus ojos brillaban con curiosidad. ¿Cómo has dormido?, le preguntó Elena al darle la bienvenida. Bien, respondió él con una sonrisa. Me pasé toda la noche pensando en esa pared. Ya sabes, el arquitecto que hay en mí se despertó y no pudo descansar hasta desentrañar este misterio de la construcción. Subieron al dormitorio. La luz de la mañana iluminaba la zona en cuestión, revelando que el panel era efectivamente diferente del resto de la pared. ¿Lo ves?, señaló Víctor. Aquí, la veta de la madera es vertical, pero en el resto es horizontal. Eso significa que el panel se añadió posteriormente. Elena se acercó. Y en la esquina brilla algo, quizá una bisagra. Víctor se agachó y examinó el lugar con atención. Bajo una capa de pintura se adivinaba el contorno de una pequeña pieza metálica. Sin duda lo parece, asintió él. ¿Y si miramos al otro lado? Exploraron el lado derecho del panel a la altura del pecho. Elena notó una sutil hendidura. Aquí hay algo, como un tirador, dijo, emocionada. Víctor raspó suavemente la pintura en varios lugares hasta que el contorno de un pequeño tirador se hizo claramente visible. Elena Petrovna, dijo solemnemente, quizá no deberíamos entrometernos. Podría ser algo personal, un secreto familiar. Elena se detuvo a pensar. Había heredado la casa de su abuela, aunque no habían tenido una relación especialmente cercana. Apenas sabía nada de ella, salvo que había sido profesora y que la casa la había construido su bisabuelo. Dudo que mi abuela hubiera dejado nada ilícito, decidió finalmente. Echemos un vistazo. Si es algo muy personal, siempre podemos volver a cerrarlo. Víctor asintió y agarró con cuidado el tirador. El panel resistió al principio, probablemente oxidado tras años de abandono. El mecanismo chirrió y luego se abrió con un clic, revelando una pequeña puerta.
Detrás había un hueco de aproximadamente 30 centímetros de profundidad y medio metro de ancho, lleno de objetos que los dejaron a ambos boquiabiertos. Había libros antiguos encuadernados en cuero y delante de ellos, una pila de cuadernos. «Vaya», susurró Víctor. «Es toda una biblioteca». Elena tomó el cuaderno superior con manos temblorosas. En la portada, con tinta púrpura descolorida, se leía Sokolova. Es el apellido de soltera de mi abuela. Deben de ser sus diarios. Abrió el cuaderno con cuidado. La letra era intrincada y anticuada pero legible. Hoy he tomado una decisión. Nuestra casa se convertirá en una escuela poco común, una institución estatal, pero dedicada a los niños que otros consideran desesperados, aquellos que requieren un enfoque especial y un cuidado particular. Víctor Andreevich, dijo Elena emocionada. Mi abuela dirigía una escuela privada. Parece que era para niños especiales. Se sentaron en el suelo, absortos en su descubrimiento. Numerosos cuadernos contenían diarios detallados del trabajo pedagógico de Ana Petrovna. Lo documentaba todo, los métodos que empleaba con los niños difíciles, los casos de éxito y sus reflexiones sobre cómo fomentar las habilidades únicas de cada niño. Víctor hojeó con acento agudo cuidadosamente los libros, muchos de los cuales eran ediciones raras sobre pedagogía, psicología y literatura infantil. Reconoció varios títulos como obras valiosas que llevaban mucho tiempo descatalogadas. Esto es fascinante, comentó, sosteniendo uno de los cuadernos. Aquí están los planes de las clases. Fíjate en lo meticulosamente que está estructurada cada sesión. Elena leyó en voz alta. Misha es muy activo y no puede estar quieto más de 5 minutos. Estructuro las clases de forma lúdica, cambiando de actividad cada 4 minutos. Estudiamos matemáticas moviéndonos por la clase y ruso con cubos con letras. Emocionado, Víctor le mostró el plano de la casa. Algunas habitaciones se habían convertido en aulas. La distribución revelaba modificaciones importantes. El gran salón se había habilitado con mesas para las clases. La biblioteca incluía una sala de lectura y una habitación del segundo piso servía de estudio para clases particulares. Una escuela entera, exclamó Elena con admiración. No tenía ni idea. Cogió otro cuaderno fechado en 1965. Decía, después de que cerraran las escuelas privadas, tuve que aceptar un puesto de profesora titular. Pero invito a mi casa a niños que necesitan apoyo especial. A veces, mis vecinos se sorprenden por la cantidad de niños, pero no puedo abandonarlos. Víctor habló en voz baja. Tu abuela era extraordinaria. En una época en la que los niños con necesidades especiales solían ser descuidados. Ella creó un mundo entero para ellos. Aquí hay descripciones detalladas de métodos que solo ahora se consideran progresistas. A Elena se le llenaron los ojos de lágrimas mientras leía una historia tras otra, niños con dificultades de aprendizaje, problemas de comportamiento y traumas psicológicos, y cómo su abuela encontró la manera de ayudar a cada uno de ellos. Aquí hay un niño que era mudo, le mostró a Víctor, con el que trabajó durante 6 meses a través del dibujo hasta que empezó a hablar. Y esta niña le tenía pánico a los adultos. Al principio, mi abuela simplemente se sentaba a su lado y le leía libros, sin exigirle nada. Víctor hojeó con acento agudo las notas, sacudiendo la cabeza con admiración. Es genial. ¿Por qué esconder todo esto en uno de sus últimos cuadernos? Encontraron la respuesta en una entrada de 1975. Los tiempos han cambiado. Ahora es difícil dar clases particulares, especialmente a niños con necesidades especiales. Pero no puedo rendirme. Escondo todas estas notas y libros en un hueco que Piotr me hizo antes de la guerra. Si me pasa algo, alguien de la familia encontrará esto y continuará mi trabajo. Esperaba que alguien continuará con su legado, dijo Elena emocionada. Ni siquiera sabía esto. Víctor la miró fijamente. Pero, ¿por qué no lo continuaste tú misma? Eres profesora. ¿Y esos cursos que hiciste no se centraban en la educación especial? Elena se estremeció. Efectivamente, la formación avanzada que había completado era en educación inclusiva, y varios niños de su clase requerían un enfoque especializado. Pero yo enseño en una escuela normal, protestó.
¿Qué te impide hacer algo diferente?, preguntó Víctor señalando la casa. Tienes el espacio, los conocimientos y ahora la experiencia de tu abuela. Elena se quedó en silencio, procesando sus palabras. La idea era audaz e intimidante, pero algo dentro de ella se agitó en respuesta. La casa es perfecta, continuó Víctor, recorriendo con la mirada las amplias habitaciones. Tiene una distribución estupenda, solo necesita algunos ajustes. Acabas de salir del hospital, le recordó Elena. No me refiero a renovaciones, rió. Me refiero a la planificación, que es mi especialidad. Recuerda que puedes diseñar tumbada en el sofá. Pasaron la tarde estudiando los diarios de Ana Petrovna y descubrieron una gran riqueza de sabiduría y técnicas probadas. Elena se dio cuenta de que había encontrado un verdadero tesoro de conocimientos pedagógicos. «¿Sabes?», dijo esa noche mientras tomaban el té. «Aunque no monte una escuela privada, estos métodos podrían transformar mi forma de enseñar. Mira cómo ayudaba a los niños con dislexia. Nunca había visto técnicas como estas en ningún otro sitio». «Es cierto», asintió Víctor. «Pero piénsalo. Tienes todo lo necesario para ayudar de verdad a los niños con dificultades en la escuela convencional». Elena reflexionó. En su clase estaba Dimka, que no conseguía aprender a leer. Ania, que se aterrorizaba al tener que responder delante de la clase, y Sergei, hiperactivo y constantemente reprendido. «¿Por qué no pruebas con clases extraescolares?», sugirió de repente. «No como sustituto de la escuela normal, sino como complemento», aclaró Elena. Los ojos de Víctor se iluminaron. «Es una idea excelente, no intimida a nadie, ni compite con la escuela. Es simplemente un apoyo adicional para los niños. Pero no puedo hacerlo sola», admitió vacilante. «¿Quién ha dicho que esté sola?», respondió Víctor con una sonrisa. «No tengo experiencia con niños, pero mis manos aún recuerdan cómo dibujar planos, y la jubilación es insoportablemente aburrida». Elena lo miró sorprendida. «¿Quieres ayudar? ¿Por qué no? No tengo hijos ni nietos. Pero aquí, al menos, puedo ser útil». Había tal sinceridad en su voz que Elena sintió que una calidez se extendía por su pecho. Este hombre ya había hecho tanto por ella y ahora estaba dispuesto a hacer aún más. «Pensémoslo bien», dijo ella. «Considérelo seriamente. Quizá realmente podamos marcar la diferencia para los niños que lo necesitan». Víctor asintió. «Piénselo y yo pensaré en algunas ideas para el diseño, solo en teoría por ahora». Después de que Víctor se marchara, Elena se quedó hojeando los cuadernos de su abuela. Se acercó a la ventana, había anochecido y, al otro lado de la calle, vio las luces encendidas en la casa donde vivía su nuevo amigo. En voz baja, susurró: «Abuela, ¿qué estoy haciendo con mi vida?». De algún modo, sintió que la respuesta ya estaba en su corazón. Durante los días siguientes, reflexionó sobre sus pensamientos en el trabajo, comparando los métodos de enseñanza de sus colegas con las técnicas sencillas pero eficaces de los apuntes de Ana Petrovna, como enseñar a escribir a un niño con disgrafía trazando letras en arena o sémola, o utilizar el movimiento y el juego para explicar las matemáticas a un niño hiperactivo en casa. Pasaba las tardes estudiando estos materiales, mientras que durante el día reflexionaba sobre cómo aplicarlos. Le preocupaban especialmente los niños de su clase. Dimka, que seguía teniendo dificultades para aprender a leer a pesar de su evidente inteligencia. Ania, que se encogía en un rincón, y Seriosa, que daba vueltas sin parar, molestando constantemente a los demás. El viernes, después de la última clase, Elena se sentó en el escritorio del profesor y se dio cuenta de que ya no podía ignorar la situación. Tenía la clave para ayudar a esos niños y no utilizarla sería un perjuicio para ellos. Esa noche, cruzó la calle y se dirigió a la casa de Víctor. Él la recibió con una cálida bienvenida y la invitó a pasar a la cocina, donde el aroma de la sopa recién hecha inundaba el aire. «¿Cómo estás? ¿Has pensado en lo que hablamos?», le preguntó mientras servía el té. «Víctor Andreevich», comenzó Elena, y él percibió de inmediato la determinación en su voz. «Vamos a intentarlo», dijo él, con el rostro iluminado por una sincera determinación. «Empezaremos poco a poco. Invitaré a los niños de mi clase que necesiten ayuda extra a venir después de clase 2 o 3 veces por semana. A ver cómo va.
Víctor se frotó las manos. ¿Sabes? Ya he estado pensando en la distribución. El salón grande se podría convertir fácilmente en un aula. Tiene mucha luz y las ventanas dan al jardín. Y en el estudio de tu marido podríamos crear un rincón para trabajar individualmente. ¿Y los vecinos? ¿Los padres? ¿El director del colegio? Elena dudó. Víctor se rió entre dientes. Los vecinos agradecerán la tranquilidad. Y en cuanto a los demás, no estás haciendo nada malo. Estás ayudando a los niños. ¿Quién podría oponerse? Elena asintió pensativa. Lógicamente tenía razón. Pero seguía sintiéndose incómoda. ¿Y qué hay de las finanzas? ¿Tendré que pagarte por tu ayuda?, preguntó con torpeza. Víctor la miró sorprendido. Elena Petrovna, ¿qué estás diciendo? Me gusta la idea. No me interesa el pago. Mi pensión es suficiente. Pero llevará mucho tiempo. ¿Qué más hay que hacer? ¿Ver la televisión y ver cómo el mundo se va al garete? Negó con la cabeza con firmeza. No, es mucho mejor intentar hacer algo significativo. Su convicción era clara, y Elena comprendió que hablaba en serio. Respiró hondo y juntos comenzaron a planificar la primera semana. Pasaron el tiempo preparándose. A pesar de la advertencia de su médico de que se lo tomara con calma, Víctor se lanzó con entusiasmo a reorganizar la casa, aunque Elena se aseguró de contratar a trabajadores para que se encargaran del trabajo pesado. Colocaron mesas y sillas para niños en el salón, que Víctor había encontrado en un mercadillo y restaurado con mucho esmero. Las paredes estaban decoradas con coloridos pósters del alfabeto y tablas de multiplicar. En un rincón, crearon una acogedora zona de juegos con una alfombra mullida y una cesta llena de juguetes. Recuerda, dijo Víctor, refiriéndose a las notas de Ana Petrovna. Tu abuela insistía en que el ambiente debía ser acogedor, no institucional. Un niño debe sentirse como un invitado, no como si estuviera en un entorno formal. En el estudio, habilitaron un espacio para clases individuales, amueblado con un cómodo sofá, una mesa baja y una estantería llena de libros y juegos educativos. Víctor señaló una mesita junto a la ventana. Esta será la estación para los ejercicios con arena y sémola. Leí sobre esta técnica en las notas de tu abuela. Elena quedó impresionada por el cuidado con el que había abordado el proyecto. Víctor no se había limitado a leer las notas de Ana Petrovna, sino que las había analizado a fondo, comparándolas con los métodos educativos modernos que había encontrado en Internet. ¿Sabes qué?, comentó. Tu abuela no era solo una profesora, era una innovadora. Mucho de lo que practicaba solo ahora se reconoce como progresista. Una vez terminados los preparativos, Elena reunió valor y se acercó a los padres de 3 niños de su clase. Empezó por la madre de Dimka, María Petrovna. Después de la reunión de padres y profesores, me gustaría ofrecer a Dimka clases extra en mi casa, en un grupo reducido. La expresión de la mujer cambió. ¿Clases extra? Pero si es un desastre. Elena respondió rápidamente. Dima es muy capaz, solo necesita un enfoque personalizado. Le explicó los métodos que pensaba utilizar, omitiendo cuidadosamente mencionar los diarios de su abuela por el momento. María Petrovna escuchó con creciente interés. ¿Cuánto costará?, preguntó finalmente. Por ahora nada, le aseguró Elena. Es un proyecto experimental. Tras pensarlo un momento, María aceptó. Podemos intentarlo. Y si a Dima le resulta demasiado difícil o no le gusta, lo dejaremos. Elena mantuvo conversaciones similares con los padres de Ania y Seriosa. Para su sorpresa, todos respondieron positivamente, como si ellos mismos sintieran que sus hijos necesitaban un apoyo adicional. La primera clase estaba prevista para el lunes después del colegio. Elena estaba tan nerviosa que apenas durmió la noche anterior. Esa mañana, Víctor llegó con un ramo de flores de su jardín. Para nuestra inauguración, dijo solemnemente. No te preocupes, todo saldrá bien. A las 3 de la tarde llegaron los primeros padres con sus hijos. Dimka se aferraba a la mano de su madre, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Ania se escondía tímidamente detrás de su padre. Seriosa correteaba por el patio comentando con entusiasmo todo lo que veía. Pasen, pasen, le saludó Elena con calidez. Hoy es un día de celebración, nuestra primera clase.
Al principio, los niños estaban tímidos, acostumbrados a la rigidez de un aula normal, pero aquí se sentían cómodos y acogidos, como en casa. ¿Puedo sentarme en el suelo?, preguntó Sergei de repente, señalando la suave alfombra de la zona de juegos. Por supuesto, sonrió Elena. Aquí puedes aprender cómo te sientas más cómodo. Poco a poco, los niños se fueron relajando. Elena comenzó con un juego para romper el hielo, aunque todos se conocían ya del colegio. Pero aquí la dinámica era diferente. Ya no eran profesor y alumnos, sino un amigo mayor y unos amigos más pequeños. Y ahora, anunció Elena, vamos a aprender las letras de una forma divertida. Sacó una bandeja llena de sémola y les enseñó a trazar las letras con los dedos. Dimka, que antes tenía miedo de escribir, de repente se entusiasmó y dibujó con entusiasmo la letra M. «Mira, puedo hacerlo», exclamó. Anya se acercó con cautela y susurró, «¿Puedo intentarlo yo también?». Víctor observaba en silencio desde un lado, dispuesto a ayudar pero con cuidado de no interrumpir. Se fijó en cómo las expresiones de los niños se iban suavizando poco a poco, y la tensión daba paso a la curiosidad y la alegría. Una hora más tarde, los padres llegaron para recoger a sus hijos. Dimka se resistía a irse. «Mamá, ¿puedo quedarme a practicar un poco más? Me gusta mucho». María Petrovna miró a su hijo con sorpresa. En casa normalmente evitaba ese tipo de actividades. «Nos vemos el miércoles», prometió Elena cuando se marchó el último niño. A solas en el salón, Elena y Víctor compartieron una peculiar mezcla de agotamiento y satisfacción. «¿Qué tal ha ido?», preguntó Elena. «Mírate», respondió Víctor con una sonrisa. «Tienes los ojos brillantes y los niños, hacía mucho tiempo que no los veía tan felices». Elena se hundió en el sillón y de repente rompió a llorar, no de tristeza, sino de alivio y alegría. «Creo que la abuela estaría orgullosa», dijo entre lágrimas. «Sin duda lo estaría», asintió Víctor. «Y estaría orgullosa de ti». La segunda semana pasó como en una nube. Las clases se volvieron cada vez más interesantes tanto para los niños como para los adultos. Dima empezó a aprender a leer. No muy rápido, pero con constancia. Anya empezó a hablar poco a poco más alto y con más confianza, mientras que Seriosa aprendió a canalizar su energía en actividades productivas. Los padres comenzaron a traerles obsequios en señal de agradecimiento y algunos preguntaron si sus hijos también podían unirse. Elena se negó por el momento, ya que no quería sobrecargarse demasiado pronto. Una noche, Víctor sugirió, «¿Sabes? Podríamos ampliar. Tenemos una casa grande». «Pero estoy sola», objetó Elena. «No estás sola. Podemos buscar más ayudantes, quizá en la escuela de magisterio», respondió él. Elena reflexionó sobre la idea. Era tentadora, pero también intimidante. «Empecemos con estos 3 niños», dijo con firmeza. «Luego ya veremos». Sin embargo, en el fondo, ya intuía que esto era solo el principio. Lo que estaban construyendo era demasiado importante como para limitarse a 3 niños. Mientras Víctor se quedaba dormido en su casa, reflexionaba sobre cómo su vida había vuelto a encontrar un sentido. Se sentía necesario y valorado. Y tenía a su lado a una mujer extraordinaria, que no solo compartía sus pasiones, sino que también le inspiraba a alcanzar nuevos logros. Ni él ni Elena se daban cuenta todavía de que, entre los planes para renovar la sala y la celebración de los progresos de los niños, un sentimiento completamente diferente había echado raíces en sus corazones. Aunque seguían siendo compañeros en una noble empresa, cada día que pasaba transformaba sutilmente su relación. Había pasado un mes desde que comenzó su pequeña escuela, y los resultados superaban con creces las expectativas. Dima no solo había aprendido a leer palabras sencillas, sino que también había desarrollado un amor genuino por la actividad. Anya había comenzado a levantar la mano con confianza en las clases normales de la escuela, y Seriosa había aprendido a concentrarse en las tareas durante más de 5 minutos. Sin embargo, el cambio más profundo se produjo entre Elena y Víctor. Pasaban cada vez más tiempo juntos, planificando las clases, comentando los logros de los niños y estudiando nuevas técnicas a partir de las notas de Ana Petrovna. Víctor demostró ser más que un simple ayudante, aportaba ideas valiosas y ideaba soluciones poco convencionales.
Una lluviosa tarde de octubre, estaban sentados en la cocina de Elena preparando el material para la clase del día siguiente. La casa estaba cálida y acogedora. ¿Sabes?, dijo Elena, dejando el bolígrafo. A veces me parece que todo esto es un sueño. No hace mucho, vivía sola en esta gran casa y los días se me hacían monótonos. Víctor levantó la vista del cuaderno en el que estaba escribiendo. Siento que por fin ha comenzado mi vida de verdad. Después de lo que le pasó a mi familia, pensé que nunca volvería a importarle a nadie. Se quedaron en silencio. Víctor rara vez hablaba de su tragedia, pero Elena intuía el dolor que llevaba dentro. «Háblame de ellas», le pidió ella en voz baja. «De tu mujer y tu hija». Víctor se quedó callado durante un largo rato, dando vueltas a un lápiz entre los dedos. Luego, mirando por la ventana, comenzó: «Katia era profesora. ¿Cómo enseñabas geografía?» Alenka tenía 15 años. Era una chica guapa e inteligente que soñaba con ser médica. Tragó saliva con dificultad. El terremoto ocurría en 1995, nunca lograron sacarlas de entre los escombros. Elena le puso la mano en el hombro en silencio. No encontraban palabras. ¿Qué podía decir él? Era un dolor tan inmenso. A menudo se había preguntado por qué ella sino él, pero luego se dio cuenta de que la verdadera pregunta no era por qué había sobrevivido, sino qué iba a hacer ahora con su vida. Por primera vez en muchos años, comprendió por qué se había sentido atraído por Elena. Había tal calidez en su presencia que le dejaba sin aliento. «Siento haberte contado todo esto», dijo avergonzado. «No quería entristecerte». «No te disculpes», respondió Elena con suavidad. «Es importante para mí, todo lo que te concierne es importante». Un pesado silencio se instaló entre ellos, lleno de palabras no pronunciadas. Ambos comprendían que su conexión era más que amistad, pero ninguno se atrevía a expresarlo. De repente sonó el teléfono, rompiendo el momento. Era la madre de un niño nuevo, Artem, que se había mudado recientemente a su ciudad. Artem tenía autismo y su madre estaba ansiosa porque Elena considerara trabajar con él. «Lo hemos intentado todo», dijo la mujer con voz temblorosa. «Ningún especialista ha sido capaz de llegar a él. Pero hemos oído que usted tiene un enfoque único». Elena intercambió una mirada con Víctor. El autismo suponía un reto completamente diferente. «Pásate mañana después de comer», respondió finalmente. «Hablaremos y observaré al niño». Cuando colgó, Víctor la miró con expresión interrogativa. «¿Está segura de que vale la pena el esfuerzo? Las notas de la abuela mencionan el trabajo con niños con necesidades especiales». «Quizá este sea uno de esos casos», dijo Elena pensativa. Su abuela había escrito sobre un niño que vivía en su propio mundo. Quizá Artem fuera similar. Al día siguiente, una joven llegó con un niño de unos 7 años. Artem evitaba el contacto visual y no respondía a las preguntas, pero estaba profundamente fascinado por las formas geométricas que Víctor había dibujado con tiza en la pizarra. «Mira», susurró la madre. «Está descubriendo los triángulos». Aunque nadie más conseguía captar su atención, Artem se acercó a la pizarra por su cuenta. Elena observó en silencio, recordando los diarios de su abuela, donde se describía un caso similar. Ana Petrovna había encontrado la manera de llegar al niño a través de sus intereses especiales. «¿Puede quedarse en la clase?», preguntó Elena a la madre. «No mucho, solo para ver cómo se desenvuelve», respondió ella. La sesión con los 4 niños fue sorprendentemente bien. Artem no participó en los juegos en grupo, pero estaba claramente atento. Cuando Elena comenzó a ilustrar formas geométricas en la pizarra, utilizándolas para explicar las letras del alfabeto, Artem se acercó de repente y corrigió un error en silencio. «Lo ve», susurró Dima con admiración. Después de la clase, la madre de Artem lloró de alegría. Por primera vez, su hijo se había quedado voluntariamente en un grupo durante más de 1 hora, algo que normalmente terminaba en una rabieta a los 5 minutos. «Vamos a trabajar en ello», accedió Elena, sabiendo que requeriría un enfoque especializado. Cuando todos se marcharon, Víctor y Elena se quedaron para limpiar el aula, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «¿Sabes?», dijo Víctor finalmente. «Anam necesita ayuda seria».
como un psicólogo con experiencia en niños con necesidades especiales. Quizás incluso un logopeda. Tu intuición y tus métodos, como los de tu abuela, son extraordinarios. Pero eso por sí solo podría no ser suficiente. Elena asintió con la cabeza. Lo que había comenzado como una modesta ayuda para 3 niños se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Pero, ¿dónde encontramos a esos especialistas?, se preguntó en voz alta. Hay un departamento de educación especial en la escuela de magisterio, sugirió Víctor. Podríamos preguntar al director del departamento. Además, deberíamos considerar formalizar nuestro trabajo, obtener una licencia para actividades educativas. Elena suspiró, desanimada por la idea de la burocracia. No te preocupes, dijo Víctor, leyéndole el pensamiento. No empezamos esto de la noche a la mañana y no terminará de la noche a la mañana. Lo importante es decidir si realmente lo queremos. Lo queremos, respondió Elena con firmeza. Definitivamente lo queremos. Esa noche visitaron el instituto pedagógico. La directora del Departamento de Educación Especial, la profesora Natalia Viktorovna Kuznetsova, una mujer de unos 60 años, escuchó atentamente su historia. ¿Puedo ver las notas de su abuela?, preguntó con interés. Elena trajo varios cuadernos. Natalia Viktorovna los examinó con atención, exclamando de vez en cuando con sorpresa: «Esto es extraordinario, algunos de estos métodos solo ahora están ganando reconocimiento. Y ella los utilizaba hace 50 años. Esperamos obtener apoyo profesional», dijo Víctor, «y tal vez formalizar nuestras actividades». «¿Saben qué?», dijo la profesora animándose. «Convirtamos esto en un experimento. Mis estudiantes de posgrado podrían hacer prácticas con ustedes y, a cambio, les proporcionaremos apoyo metodológico». Esta propuesta superó todas sus expectativas. Parecía que su modesta escuela podría formar parte de una iniciativa educativa seria. «Tenemos que pensarlo detenidamente», respondió Elena con cautela. «Por supuesto», asintió Natalia Viktorovna. «Pero tened en cuenta que oportunidades como estas son poco frecuentes y vuestra experiencia podría beneficiar a muchos niños». Regresaron a casa en silencio. Al llegar a la casa de Elena, ella invitó a Víctor a tomar el té. «Siento que estoy en una encrucijada», confesó. «Por un lado, todo va bien, pero si aceptamos la oferta de Natalia Viktorovna, nuestra pequeña y pintoresca escuela en casa dejará de ser lo que es. Quizá eso no sea tan malo», sugirió Víctor con delicadeza. «Podríamos ayudar a muchos más niños». «Sí, pero podríamos perder algo esencial», reflexionó Elena. «Esa sensación de familiaridad y cercanía que es tan importante para los niños». Víctor se sentó a su lado en el sofá y de forma inesperada le tomó la mano. «Elena Petrovna, ¿Lena?», dijo con voz temblorosa. «Para mí, lo más importante es estar contigo. No importa si es una escuela oficial o nuestra acogedora aula. Lo que importa es que estemos juntos». Elena bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas y se dio cuenta de que había llegado el momento. La conexión que había ido creciendo entre ellos durante todos esos meses ya no se podía negar. «Vitya», dijo en voz baja, llamándolo por su nombre de pila por primera vez. «Yo también», susurró él. «Estar contigo también es importante para mí». Le levantó suavemente el rostro y la besó con ternura, como si temiera romper el momento. Elena cerró los ojos, sintiéndose más viva que en años. Cuando se separaron, ambos sonrieron y se sonrojaron como adolescentes. Entonces, preguntó él tímidamente: «Ahora solo somos compañeros». «Somos más que compañeros», confirmó Elena. «Mucho más». Se quedaron sentados juntos durante un largo rato, cogidos de la mano y haciendo planes, no solo para la escuela, sino también para su futuro juntos. «¿Sabes qué?», dijo Elena de repente. «Probemos a trabajar con el instituto, pero con una condición. Mantenemos el ambiente hogareño, nuestra casa y nuestras reglas». «De acuerdo», sonrió Víctor. Juntos sabían que podían combinar la estructura formal con la calidez del hogar. En ese momento, se dieron cuenta de que sus vidas estaban entrelazadas no solo profesionalmente, sino en algo mucho más profundo. Les esperaban nuevos retos y decisiones, pero ahora los afrontarían juntos. La decisión de colaborar con el Instituto de Formación de Profesores no fue nada fácil. Durante otra semana,
Elena y Víctor sopesaron cuidadosamente los pros y los contras. Poco a poco, comprendieron que se trataba de una oportunidad real para transformar la vida de muchos niños. La primera reunión con los estudiantes de posgrado estaba prevista para el sábado. Llegaron 4 mujeres jóvenes y un hombre, todos ellos estudiantes de último curso especializados en educación especial. «Estamos encantados de tener la oportunidad de trabajar con ustedes», dijo una de las estudiantes, Ana Natalia Viktorovna. «Hemos leído extractos de los diarios de su abuela. Es realmente extraordinario». Víctor les enseñó la casa y les explicó cómo estaban distribuidas las habitaciones. Los estudiantes escucharon con atención, hicieron preguntas interesantes y compartieron ideas. «¿Y si creamos una sala sensorial?», propuso un joven llamado Alexei. «Es muy importante para los niños con autismo». «Es una sugerencia estupenda», respondió Víctor. «Tenemos una pequeña habitación en la primera planta que se podría reformar». Elena observó el entusiasmo de los estudiantes y sintió cómo su energía la revitalizaba. Quizás la colaboración con el instituto les ayudaría a prosperar. Después de que los estudiantes se marcharan, Víctor y Elena se quedaron para planear los siguientes pasos. «¿Notas cómo está cambiando todo?», preguntó Víctor. «Sí», asintió Elena. «¿Sabes? Me gusta bastante. Sí, estamos sacrificando parte de nuestra intimidad. Pero a cambio ganamos la posibilidad de ayudar a muchos más niños, y tendremos ayudantes», añadió. «De lo contrario, trabajar solo contigo nos agota a los dos», sonrió Elena. Durante las últimas semanas, se habían esforzado al máximo, pero ninguno de los dos había pronunciado una sola queja. El lunes llegó la madre de una nueva niña llamada Sonia que tenía síndrome de Down. La mujer estaba llorando en el pasillo. «Solo llevamos 7 años abiertos y ya nos sugieren que enviemos a Sonia a una escuela especial. Pero yo creo que puede aprender junto a niños normales. Solo necesita un enfoque personalizado». Elena la escuchó atentamente y le dijo: «Traiga a Sonia a una clase de prueba y veremos cómo se adapta al grupo». Más tarde, ese mismo día, llamó a Natalia Viktorovna. «Tenemos una nueva niña y me doy cuenta de que necesitamos urgentemente un especialista con experiencia en niños con síndrome de Down». «¿Sabes qué?», respondió la profesora. «Organicemos una miniconferencia, reunamos a todos los especialistas interesados y compartamos nuestras experiencias. Tú tienes métodos únicos y nosotros tenemos el marco teórico». La idea de la conferencia les entusiasmó y decidieron celebrarla en un mes en casa de Elena. El tema sería los métodos tradicionales y modernos de trabajo con niños especiales. Todos se prepararon. Víctor se encargó con entusiasmo de la logística y los aspectos técnicos. Elena elaboró una presentación sobre las técnicas de su abuela y los estudiantes investigaron los enfoques contemporáneos. «¿Qué te parece?», preguntó Víctor una noche. «¿Deberíamos invitar a los padres de nuestros alumnos? Así podrían compartir sus experiencias». «Excelente idea», respondió Elena. «Al fin y al cabo, nadie conoce mejor a sus hijos que sus padres». Una semana antes de la conferencia ocurrió algo extraordinario que emocionó a todos. Artem, el niño con autismo, habló por primera vez en clase. No solo dijo una palabra, sino que formó una frase completa. Elena Petrovna se había dado cuenta de un error en los números de la pizarra, y de repente, Artem lo corrigió en voz alta. Toda la clase se quedó en silencio. La madre de Artem, que había venido a observar ese día, rompió a llorar. «Está hablando», repetía entre sollozos. Después de la clase, Elena y Víctor hablaron largo y tendido sobre el gran avance. «Ya ves», dijo Víctor. «Realmente estamos marcando la diferencia. Quizás esta conferencia ayude a difundir aún más estos métodos». El día de la conferencia amaneció soleado y luminoso. A las 10 de la mañana, especialistas de diversas organizaciones y los alumnos se habían reunido en casa de Elena. Ella estaba tan nerviosa que no podía desayunar. «Todo irá bien», le aseguró Víctor. «Solo tienes que hablar de lo que haces todos los días». La conferencia superó todas las expectativas. Elena presentó los métodos de su abuela y demostró las técnicas prácticas con arena y sémola. La madre de Dima compartió la increíble transformación que había experimentado su hijo. Los estudiantes presentaron investigaciones contemporáneas
que validaban la eficacia de esos métodos tradicionales. Parece, dijo un psicólogo invitado, que tu abuela aplicó intuitivamente principios que solo ahora estamos empezando a explorar científicamente. Tras las presentaciones formales, los invitados recorrieron la casa, explorando las aulas con gran interés y haciendo numerosas preguntas. La sala sensorial recién creada, equipada recientemente por los alumnos, atrajo especialmente la atención. Esa noche, después de que todos se hubieran marchado, Elena y Víctor se sentaron juntos en la cocina reflexionando sobre el día. «¿Sabes?», dijo Elena pensativa. «Creo que hemos creado algo realmente significativo. Es más que una sensación», sonrió Víctor. «Y esto es solo el principio». Le tomó la mano con delicadeza y le preguntó: «Lena, ¿qué crees que dirá la gente cuando se entere de que somos más que simples compañeros de trabajo?». Elena se sonrojó, pero respondió con calma: «Creo que la gente ya lo entiende, y ¿sabes qué? No me importa lo que piensen. Lo que más importa es lo que yo creo, y yo creo que estamos hechos el uno para el otro». Víctor le apretó la mano con suavidad. «Lena, quizá deberíamos considerar seriamente lo que me has pedido en voz baja. Estar juntos no solo en el trabajo, sino también en la vida». Él dudó y luego soltó: quiero decir. Elena le puso un dedo en los labios. «Vitia, sé exactamente lo que quieres decir, y sabes que la respuesta es sí. Quiero estar contigo no solo profesionalmente, sino también en mi vida por completo». Se abrazaron, y en ese abrazo estaba todo. La gratitud por lo que se habían dado el uno al otro, la esperanza en el futuro y un amor alimentado por su dedicación mutua. Al día siguiente, Elena llegó a la escuela con un nuevo brillo en los ojos. Los niños lo notaron de inmediato. «Elena Petrovna, hoy está muy guapa», exclamó Ania. «¿Qué, no estoy guapa los demás días?», preguntó Elena riendo. «No, Elena, es que hoy está radiante», respondió la niña con sinceridad. Efectivamente, Elena irradiaba felicidad. Su rostro se había suavizado y sus movimientos tenían una gracia nueva. Después de clase, Víctor la esperaba con un ramo de flores otoñales. «¿Qué es esto?», preguntó Elena sorprendida. «Por nada», respondió él, sonrojándose. «Quería dártelas». Mientras caminaban hacia la casa, los vecinos sonreían y cuchicheaban al ver sus expresiones de alegría. «¿Sabes?», dijo Víctor de repente, «tenemos que hacerlo oficial, tanto lo de la escuela como nuestra relación». Elena se detuvo. «Víctor Andreevich, ¿es una propuesta de matrimonio?», preguntó con la voz ligeramente temblorosa. «Si es así», dijo él con incertidumbre. Elena lo abrazó allí mismo, en el camino. «Entonces estoy de acuerdo con todo». «Yo también estoy de acuerdo», dijo Antonina Semenovna, que estaba regando las flores cerca, y aplaudió con alegría. «Tío Vitia, Elena Petrovna». Su exclamación rebosaba felicidad, revelando que todo el vecindario había esperado con impaciencia este momento. Esa noche, recibieron las felicitaciones de sus vecinos, tomaron el té con una Antonina Semenovna llorosa y comenzaron a hacer planes. «Celebraremos la boda aquí, en la casa», decidió Elena. «¿Dónde si no? Aquí es donde todo comenzó. Entonces trabajaremos juntos para registrar oficialmente la escuela», añadió Víctor. «Crearemos un centro para niños especiales y lo construiremos juntos», dijo Elena con aire soñador. La tarde de otoño era tranquila y apacible. Las ventanas brillaban cálidamente mientras dos personas sentadas a la mesa, dos almas que se habían encontrado y habían descubierto su propósito, se daban cuenta de que la felicidad no viene de buscarla, sino de hacer algo significativo y necesario para los demás. En algún lugar del viejo escritorio se encontraban los diarios de Ana Petrovna, quien, hacía más de medio siglo, había iniciado el legado que ahora continuaban su nieta y su nueva familia. La tradición de ayudar a niños especiales no solo había perdurado, sino que ahora estaba impregnada de una nueva vida, energía y oportunidades. Una vez más, la casa se llenó de voces infantiles, risas y alegría, tal y como debía ser en un hogar donde vivían personas dedicadas a los niños. Esta historia muestra realmente lo increíble que son las cosas cuando las personas se unen para ayudar a los demás. Se trata de encontrar un propósito y la felicidad, no solo en lo que haces por ti mismo, sino en cómo marcas la diferencia en la vida de otras personas.
Además, a veces las mejores relaciones surgen de trabajar codo con codo por algo significativo. Gracias por escuchar esta historia. Por favor, perdona cualquier error. No dudes en compartir tus opiniones en los comentarios y si te ha gustado, suscríbete al canal.